Si ocurre Thanatos, estando en el camino angosto, sellaste para bien el destino de tu alma. Entraste por la puerta estrecha. Si te sorprende la muerte aquí, en el camino angosto, vas a la vida eterna. Pero si la muerte te sorprende acá, en el camino ancho, vas a la muerte eterna, al desamparo eterno, sin poder jamás revertir el destino de tu alma. Ahora, entendiendo que muerte significa Thanatos, separación. La muerte primera es la separación del alma, de nuestro yo, respecto del cuerpo. El cuerpo queda cadáver, pierde la vida porque la vida está en el alma. Entonces el alma sigue con vida, entrando a la eternidad, saliendo de este espacio físico-temporal. ¿Ya? Pero en estado de vida o en estado de muerte. Son los únicos dos estados posibles de existencia eterna. Ahora, la muerte segunda es la muerte del alma. Muerte de separación. El alma tiene su salida, su éxodo al cielo, o su salida, su éxodo al infierno, al juicio y al lago de fuego. Entonces, una vez que la persona experimenta la salida de su cuerpo, eso es Thanatos, desamparo, muerte, el alma desampara el cuerpo, pero el alma va a la eternidad en estado de vida, vida eterna, con el Señor. Aquí el alma desampara el cuerpo empieza a pudrirse en un cajón, en un cementerio, o se crema, o lo come un león, el león lo defeca, el polvo, pero el alma sale, su éxodo, salida al infierno, al juicio, el lago de fuego. Todas las almas que nunca se arrepintieron y que nunca depositaron fe en el Evangelio, en este momento actualmente están en el centro de la tierra, en el infierno, vivas, no han muerto, están vivas. Porque la muerte del alma es cuando Dios declare desamparo eterno. Esa declaración va a ser aquí, en el juicio ante el gran trono blanco. Cristo le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, apartados, separados, y aquí entrarán al estado de muerte eterna, desamparo eterno. Sin nunca más estas almas ver a Dios, sin nunca más estas almas tener algo de Dios, nada de Dios. Mientras la gente vive en este mundo, tiene el mar, la luna, las estrellas, la familia, la vida física, tiene juventud, tiene salud, son todas cosas de Dios. Puede beber agua, puede ver las estrellas, salir a caminar en una linda noche de luna llena, puede ir a la playa en verano, son todas cosas de Dios. El mar, la playa, la arena, el mundo entero ha sido creado por Dios. Entonces el alma humana goza muchas cosas de Dios, del Creador. Pero cuando el alma salga del cuerpo en el camino ancho, no solamente perderá el amparo de Dios para siempre, sino que perderá todo de Dios. El alma estará finalmente solitaria, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. El alma estará solitaria en el lago de fuego, existiendo en el lago de fuego, en tormento eterno, en confusión perpetua, confundida perpetuamente. Entonces el alma jamás oirá a otro ser humano. El alma jamás oirá el dulce trinar de un pajarito. El alma nunca más oirá la voz de los niñitos cuando juegan en las plazas. Nunca más oirá ningún ruido. Nunca más, como si los seres humanos tienen la posibilidad de ver un lindo partido de fútbol, un clásico deportivo, mi equipo favorito, los Zorros del Desierto, Cobreloa, los Zorros del Desierto, yo soy fanático de Cobreloa, que es un equipo provinciano, no soy fanático ni de Colo-Colo, ni de la Chile, ni del Real Madrid o Barcelona, no, yo soy Zorro del Desierto. Es un equipo que ya no tiene muchos seguidores. Pero ese es mi equipo de fútbol, Cobreloa. Pero esta gente nunca más podrán disfrutar de un partido de fútbol, nunca más tener la conversación con otro ser humano, nunca más un vaso de agua, nunca más, con ausencia absoluta de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. En un silencio sepulcral, el lago de fuego, tormento eterno, existiendo por toda la eternidad. Y cuando pasen 1000 años,
o pasen 100.000 años, el alma seguirá aquí, existiendo en el lago de fuego. Y clamarán las almas: oh, mi Creador, venga en mi amparo. Ya está bueno ya, Señor. Han pasado 100.000 millones de años y yo sigo aquí. Por favor, ya está bueno ya. Ya ha sido suficiente ya, Señor. Han pasado 3.000 trillones de años y yo sigo aquí, Señor, desamparado eternamente por usted, existiendo siempre en estado de muerte, Señor. Y cuando pasen 100.000 trillones de años y 300.000 millones de años, el alma seguirá existiendo aquí, sin dejar nunca de seguir existiendo aquí, porque el lago de fuego no acabará jamás. No acabará jamás. El alma seguirá existiendo por toda la eternidad. Y esa existencia eterna, en desamparo eterno respecto al Creador, con ausencia absoluta de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando, no acabará jamás, porque la existencia eterna en el lago de fuego no terminará jamás. No es un juego esto. Esto no es una broma de mal gusto. Esta es la verdad. Lo más seguro después de nacer es morir. Y cuando su cuerpo muera, experimente la separación, el alma de su cuerpo, su alma, ¿dónde irá a parar? ¿Dónde irá usted cuando se muera su cuerpo? Su alma va a seguir existiendo. ¿En qué estado? ¿Estado de vida o estado de muerte? ¿En amparo eterno o en desamparo eterno respecto del Creador? Entonces, volviendo al inicio de este video, cuando Cristo en la cruz muere por nuestros pecados, porque eso es lo que dice el Evangelio es el anuncio único que da respuesta a la pregunta: ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? ¿Salvar de qué? Salvar de nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. El ser humano no tiene que responder por sus pecados penalmente, porque aquel que respondió penalmente por nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Si tú respondes por tus pecados, vas a tener que ir al lago de fuego. El alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces, ¿por qué motivo Cristo dijo: el que no creyere en el Evangelio será condenado? ¿Porque sí? ¿Porque es una ocurrencia del Señor nomás? ¿Un capricho? El que no creyere en el Evangelio será condenado. ¿Eso es porque sí? Todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Evangelio. El anuncio de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa en lugar de ti. En lugar de ti Cristo murió, para que tú no murieses por tus pecados. Para que tú no murieses por tus pecados, Cristo los cargó, los pecados tuyos, se los dejó imputar a Él, y Él murió por los pecados tuyos, por los pecados míos, por los pecados de nosotros. Es una sustitución, un reemplazo. Tú sales del medio y se pone Cristo en representación de ti. Como si Cristo hubiese cometido todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que tú te mueras. Para quedar totalmente inimputable ante la ley de Dios. Que no haya pecado que tú cometas en esta vida, no queriendo cometerlo, o queriendo cometerlo, por acción, por omisión, de pensamiento, de falta de fe, porque todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14:23. Todo eso le fue cargado a Cristo. Cristo los pagó todos los pecados tuyos. Ya no los tienes que tú volver a pagar otra vez, de nuevo. Ya fueron pagados en la cruz. Y de esa manera Cristo te salvó de tú tener que ser condenado a la muerte de tu alma por tus pecados. Que tu alma va a cometerlos todo el tiempo que vive en el cuerpo. Porque todo el tiempo que el ser humano vive en el cuerpo va a pecar. Y un pecado separado de los demás, uno solo, aislado de los demás, ese pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que un ser humano pudiera o no cometer, basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, tiene que ir al infierno, cuando muere el cuerpo, al juicio, y por ese pecado se lanza al lago de fuego.
Pero antes que eso ocurra, usted tiene que creer en el Evangelio, en la sustitución de condena. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, pero Cristo murió en vez de usted, en vez de mí, por los pecados de usted, por los pecados de mí, por los pecados de nosotros. Los pecados nuestros que Cristo se los dejó imputar sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Para Él hacerse cargo de nuestros pecados. Él podía sufrir que se le aplicara la condena y la podía sobrevivir. La muerte del alma. Nosotros no podemos sobrevivir al que se nos aplique la condena. La condena, el alma que pecare esa morirá. Esa sentencia, ¿ya?, que uno adquiere por pecar, se ha de ejecutoriar. Aquí en el juicio ante el trono blanco, usted o usted a través de Cristo, acá en la cruz. Cristo en vez de usted. En vez de que usted vaya al infierno a ser enjuiciado, ¿ya?, Cristo en la cruz fue enjuiciado por los pecados de usted, que Cristo los asumió, como si Él los hubiese cometido. Todos los que usted va a cometer hasta que se muera, tenía que ser de esa manera. Todos. Todos los pecados que usted lo pudiera cometer, ¿ya?, por omisión, por acción, de pensamiento, de falta de fe, cualquier cosa que usted cometa, por acción o por omisión, que le condene su alma a la muerte, imputado a Cristo, como si Él lo hubiese cometido. Él es objeto de que se le aplique la condena, muerte del alma. Sufre la condena y la sobrevive, porque Cristo es inmortal. Él puede morir y volver a vivir. Y cuando Él volvió a vivir, volvió a tomar la vida corporal, cuando su alma nuevamente entró en su cuerpo, Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, incluyendo la promesa de la vida eterna que Él nos dio. Estaba consumada ya, la promesa. Está listo. Lo hizo ya. Él pagó por nuestros pecados. Ya no tenemos que pagar nosotros por nuestros pecados. Penalmente hablando, por la muerte del alma. De que pagaremos nosotros por nuestros pecados, sí, aquí en la tierra. Con enfermedades, con angustias, con miserias, con pobreza, pérdida de la salud, pérdida de la vida física, muerte física. De eso no seremos librados. Pagaremos nosotros moralmente por nuestros pecados. Pero el que pagó penalmente, pena de muerte contra el alma, en vez de nosotros, fue Cristo en la cruz del Calvario. El alma quedó inmortal. ¿Ya? Entonces, el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, es una proclama, es un anuncio, da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar de nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados? Lo que tuvo que hacer Cristo fue, en lugar de nosotros, morir. Él, en vez de nosotros, la muerte del alma. Por causa de los pecados nuestros, que Cristo se los tuvo que dejar imputar a Él. Como si Él los hubiese cometido todo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa en lugar de usted. Cristo en lugar de usted para que usted no. Cristo en lugar de mí para que yo no. Él se dejó imputar con nuestros pecados. Los asumió como si Él los hubiese cometido. Entonces a Él le fue aplicada la sentencia. Muerte del alma. Entonces cuando Cristo en vez de mí, en vez de ti, muere por los pecados de nosotros, nos salva de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Esto es Evangelio. Este anuncio da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito desde antes por los profetas, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, cuando Cristo ha sido resucitado al día tercero, y por un periodo de 40 días estuvo dando testimonio de haber sido resucitado, apareciendo muchos testigos, al término de este periodo, toma a todos sus discípulos y los lleva a las afueras de Jerusalén y les da la gran comisión. Y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, y como resultado de haber creído con fe, el que creyere en el Evangelio, pero que como resultado de haber creído con fe en el Evangelio, yo mismo en forma espiritual venga a ser sumergido dentro de esa persona tendrá vida eterna. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Es el bautismo espiritual, ¿verdad? Ser sumergido Cristo dentro. El que tiene al Hijo, tiene la vida. 1 Juan 5:12, la vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene a Cristo viviendo espiritualmente dentro del cuerpo físico de una persona, esa persona no tiene la vida eterna. Recordemos 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo tiene testimonio en sí mismo.
El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. La vida eterna. El que no tiene a Cristo habitando espiritualmente dentro, en el interior del cuerpo físico de la persona, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo sé que tengo vida eterna porque Cristo mora en mí. El Espíritu mismo, el Espíritu de Cristo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da la seguridad. A veces cuando yo titubeo, tengo ciertas dudas, caigo en algunos pecados y me siento indigno de ir al cielo. Entonces el Espíritu del Señor que está dentro de mí me dice: Ulises, eres mío, habito yo dentro de ti, yo estoy en ti y tú en mí. Fusión, por el bautismo. Ser inmerso el Espíritu de Cristo dentro de mí. Entonces ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y aquel que tenga a Cristo habitando dentro de su cuerpo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Entonces Jesucristo tiene que ser sumergido espiritualmente dentro de la persona para que esa persona tenga la vida eterna, la inmortalidad, ¿ya? Mediante el Evangelio. En 2 Timoteo 1:10 se cita el Evangelio, ¿verdad? Que es la proclama de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar fue morir por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y ser sepultado, ¿verdad? Y fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Esto fue lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. En 2 Timoteo 1:10 dice: pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, nos ha heredado la inmortalidad. Ninguna condenación al infierno hay por pecar. Yo peco, cometo pecados y no hay muerte contra mi alma. Mi alma tiene inmortalidad. Me la heredó Cristo en la cruz, porque Él pagó por mí. Los pecados no se pagan dos veces. Por ejemplo, yo tengo un vehículo. Tengo un vehículo en el subterráneo, en el garage. Ese vehículo fue pagado completamente. El valor del vehículo es mío. No lo tengo que volver a pagar. El valor se pagó una vez. Se paga una vez solamente el valor del vehículo. Los pecados se pagan una sola vez, no dos veces. Todos los pecados míos los cargó Cristo y Él los pagó todos. Ahora cuando yo los cometo, no los tengo que volver a pagar yo, con la muerte de mi alma. Los pagaré con sufrimiento en esta vida. Si estoy pecando, las consecuencias que me van a venir en esta vida por pecar, de eso no seré librado. Que va a traer vergüenza, aflicción, enfermedades, miseria, pérdida financiera, porque el pecado trae pobreza, pérdida de la salud, incluso la muerte física, pero nunca más la muerte del alma, ¿ya? Para los que hemos creído la verdad. Esta es la verdad, que Cristo nos dio la inmortalidad mediante el Evangelio, 2 Timoteo 1:10, inmortalidad para el alma. Todos nosotros morimos espiritualmente, pero los que entran por la puerta estrecha, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. Todos enfrentaremos la muerte física, pero para los que han entrado por la puerta estrecha hay resurrección para vida del cuerpo. Pero el alma nunca morirá. Todos morimos espiritualmente. Los que no entran por la puerta estrecha seguirán muertos espiritualmente. Ahora enfrentan la muerte física. Murieron espiritualmente, nunca nacieron de nuevo. Murieron físicamente, nunca hubo resurrección para vida de su cuerpo. Sus almas serán vivas, irán vivas al infierno, y aquí las almas morirán. Murieron espiritualmente, nunca nacieron de nuevo, nunca pasaron de muerte a vida. Murieron físicamente, y aquí morirán las almas en el lago de fuego. Muerte espiritual, muerte física, muerte del alma. Los que entramos por la puerta estrecha, muerte espiritual, pero Dios nos hace nacer de nuevo espiritualmente. Muerte física, pero hay resurrección para vida, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, ¿verdad? El cuerpo físico. Esto mortal, el cuerpo físico, sea vestido de inmortalidad. 1 Corintios 15:53. ¿Y qué pasa con el alma? El alma nunca muere. El alma nunca muere. Muere el espíritu, el alma no. El espíritu nace de nuevo. Muere el cuerpo, el alma no. Murió el espíritu, murió el cuerpo, el alma nunca muere.
inmortalidad para el alma. Aquí murió el espíritu. No nació de nuevo el espíritu. Siguió muerto espiritualmente. Muere el cuerpo. El alma sale del cuerpo al infierno. Y aquí será enjuiciada, muerte del alma. Espiritualmente muerte, físicamente muerte, el alma en muerte. Espiritualmente muerto, nacimos de nuevo. Físicamente muerto, resurrección para vida. Nunca muere el alma, porque entramos por la puerta estrecha. A eso vino Cristo, a abrirnos una puerta de escape a la muerte del alma. No a la muerte espiritual, no a la muerte física, a la muerte del alma, nuestro ser invisible. Ahora ya, para terminar, ¿por qué el Señor dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado? La respuesta es muy simple. No es porque sí nomás, porque Dios se le antojó. El que no creyere en el Evangelio lo voy a condenar. No, hay una respuesta a esa pregunta. La pregunta es, ¿por qué Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado? Marcos capítulo 16, versículo 16. Miren, en Juan 3:18, Cristo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido juzgado. Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al no creer en Cristo, y al no creer en lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para podernos salvar, la persona invalida todo lo que Cristo hizo por nosotros. Lo anula por su incredulidad. O por creer, pero no del todo. No estando plenamente convencido. Sino que creer con ciertas dudas. Es otra forma de no creer. Por eso que en la Biblia uno tiene el término creer y el otro término es fe. No es lo mismo creer que fe. Son dos términos distintos. Uno es fe, y el otro término es creer. Uno puede pensar que es lo mismo. O sea, tener fe es lo mismo que creer. No es lo mismo. Uno puede creer, pero sin fe, sin certeza. Puede creer, pero con cierta incerteza, con cierta incertidumbre, albergada en el corazón. Una persona puede decir, yo creo en esta verdad, pero no del todo. Tengo ciertas dudas. O sea, la persona ha creído, pero con incertidumbre. No del todo. O sea, no está plenamente convencida la persona respecto de esta verdad. Ahora, creer con fe es creer plenamente convencido. Creer con certeza. Por eso que en Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. En el original de Hebreos 11.1 dice, es pues la fe base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven. Para mí, aunque no vea con mis ojos, para mí es una realidad que yo ya estoy en los cielos. Es una realidad para mí. Aunque todavía yo esté viviendo aquí en la tierra. Y Ulises, ¿cuál es tu prueba convincente, Ulises? ¿Cuál es tu prueba convincente de que para ti ya es una realidad que tú ya estás sentado en los lugares celestiales, aunque tú no lo veas con tus ojos? La prueba convincente es el Evangelio, el anuncio de lo que hizo Cristo en la cruz para poderme salvar. Lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poderme salvar de mis pecados fue Él morir en vez de mí por los pecados de mí. Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿por qué motivo? ¿Cuál es la causa por la cual Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado? Todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Nada es por el azar, todo tiene un porqué de las cosas. ¿Por qué cuando uno no cree en el Evangelio es condenado? Porque el Evangelio es el anuncio de lo que hizo Cristo para podernos salvar. Y si tú no crees en lo que hizo Cristo para poderte salvar, ¿qué has expuesto a tú tener que responder por tus pecados? ¿Entiendes? O sea, foja cero. Conviertes todo en foja cero. O sea, quedas sin ningún sustituto. Nadie que quiera sustituirte tu condena. O sea, tú vas a tener que experimentar la condena por tus pecados. O los pecados los pagas tú, o tú crees que te los pagó Cristo. Y no hay más, pues no hay ninguna otra alternativa. Y los pecados se pagan aquí, en el lago de fuego. Como Cristo puede,
ir al lago de fuego, en la eternidad, muerte eterna, y de la muerte eterna volver a tomar su vida en la cruz, lo hizo el Señor. Él pagó por nosotros porque Él puede sufrir el que se le aplique la sentencia, el alma que pecare esa morirá, muerte el alma de Cristo fue al desamparo eterno, pero aquí Cristo volvió a tomar su vida física, entrando nuevamente su alma en su cuerpo. Entonces, Él pagó, en vez de nosotros, por los pecados de nosotros, con la muerte del alma. O sea, así se pagan penalmente los pecados, con la muerte del alma. Y no importa qué tipo de pecado sea, ni siquiera importa la cantidad de pecados cometidos, basta uno para que el alma quede sentenciada a la muerte. Entonces, el ser humano, sin la cruz del Calvario, al pecar, adquiere una sentencia a la muerte de su alma. Y de ahí en adelante, ya no importa si ya no peca más. No importa si ya no peca más, en materia judicial. O sea, él al morir, su cuerpo, su alma tiene que ir al infierno, a esperar el tormento, el juicio. Supongamos que un ser humano comete un solo pecado en su vida, uno solo. No comete 2 ni 3 pecados, comete uno solo, uno. Un día deshonró a su papá o a su mamá. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento del Señor. Pecar es infringir los mandamientos del Señor, infringir la ley de los mandamientos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. La persona cometió una desobediencia a los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor: honra a tu padre, a tu madre, no mentirás, no fornicarás. Yo no miento, yo no fornico, pero deshonré a mi padre o a mi madre. Falté a un mandamiento. Pequé. Cometió un pecado. Es un delito de pena de muerte contra el alma. El alma que pecare. ¿Qué tipo de pecado? No importa qué tipo de pecado. ¿No honraste a tu padre y a tu madre? Pecaste, infringiste lo que Dios te mandó. Tu alma quedó sentenciada a la muerte. Ahora es cosa que tu cuerpo muera y tu alma vaya al infierno a esperar en tormento el juicio. Y por ese pecado que tú cometiste, no importa que no hayas cometido más pecado, no importa. Por ese pecado cometido, la sentencia a la muerte del alma se va a tener que ejecutoriar aquí. La sentencia a la muerte del alma que adquiriste aquí, por haberte deshonrado a tu padre o a tu madre, va a tener que ser ejecutoriada acá, con el lago de fuego. Un pecado basta para que tu alma quede sentenciada a la muerte, y esa sentencia va a ser ejecutoriada en el juicio espantoso ante el gran trono blanco. De Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Está todo bien clarito. Estás bien advertido ya. No hay nada que esté oculto. Se te está diciendo todo lo que tú tienes que padecer por pecar. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo por nosotros? Él vino desde el cielo, entró al mundo, ¿verdad? Entrando al mundo dice: sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Ahí le fue preparado un cuerpo al Señor en el vientre de la Virgen María, en Belén de Judá. A los 33 años, el cuerpo de Cristo murió transitoriamente. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, Salmo 22:14. Murió Cristo transitoriamente, su alma fue a este lugar donde toda alma tiene que por sus pecados ir finalmente a parar. El alma cuando vaya aquí, el alma humana, jamás podrá volver a esta vida. Pero Cristo sí puede. Cristo puede salir del mundo, ir a la eternidad y volver a entrar al mundo. Nosotros cuando partimos de este mundo no podemos volver a este mundo, ¿entiendes? A este espacio físico temporal. Pero Cristo puede. Cristo puede entrar a este mundo, salir y volver a vivir físicamente. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, Cristo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, su alma, entrando en un cuerpecito gestado en el vientre de María. Aquí en la cruz, cargado con nuestros pecados, se dispone a pagarlo Él por nosotros. Él, Cristo, en vez de nosotros, muerte del alma. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre: poner su vida en Belén de Judá, en la cruz, pagar por nuestros pecados como se pagan los pecados, con la muerte del alma en el lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma, y de aquí volver a tomar su vida. Tenemos que ir a lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Mateo 27, versículos 45 al 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, Cristo exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo crucificado en la cruz fue cargado con todos nuestros pecados, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se oscureció todo el globo terráqueo.
Estaba María, la madre del Señor, y estaba Juan, el discípulo amado. Pero se oscureció todo el globo terráqueo. Todo quedó en penumbras, densa oscuridad. Ni María, ni Juan, ni los soldados romanos, ni los israelitas pudieron ver lo que realmente ocurrió en la cruz. Entonces estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eli, Eli, lama sabachthani. El alma de Cristo. Enjuiciado en la cruz, Cristo por nuestros pecados. Aquí fue a parar. Clama a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Estoy en el lago de fuego, estoy en muerte eterna. Pero Cristo tenía que cumplir lo que el Padre le encomendó, volver a tomar su vida. Y desde aquí, desde el pozo cenagoso, el lago de fuego, muerte eterna, el alma de Cristo, desamparada de día y de noche, eternidad. Desde aquí Cristo volvió a tomar su vida física. Aquí estaba Cristo, todo oscuro, todo oscurecido. Y se despejan las tinieblas. Y tenemos que leer Juan 19, versículos 25 al 30. Estaba María, contemplando la cruz, la madre del Señor Jesucristo. Estaba Juan, el discípulo amado. Ahora Cristo se reincorpora nuevamente, entrando su alma desde el lago de fuego en su cuerpo. Y le habla a María y le dice, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y Cristo le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, por María. Desde aquella hora el discípulo amado recibe a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, estaba todo pagado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Momento, detengámonos ahí. Cristo todavía no había muerto definitivamente, estaba con vida física y ya nos había salvado el alma. Porque la salvación del alma es por sustitución, alma por alma. El alma de Cristo experimentando la condena en vez de nuestras almas. El alma que pecare, esa morirá. El alma humana condenada a la muerte, sentenciada a la muerte. Para que no haya sentencia, o sea, para que no se ejecute la sentencia, los pecados nuestros sobre Cristo. Para que el alma de Cristo fuera objeto de la condena a la muerte. El alma inmortal de Cristo. Ahora, en Mateo 26:38, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, Mateo 26:38, Cristo decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En Isaías 53:11, respecto de Cristo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Acá en Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25, estaba determinado y estaba decretado. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, golpe por golpe, herida por herida, quemadura por quemadura. El principio de sustitución obedece a este dictamen. Algo de cierta especie será válido, la sustitución de esa especie, si es sustituido por algo exactamente de la misma especie. Si esto, que pretende ser sustituido, no es sustituido por algo exactamente de la misma especie, la sustitución no es válida. No es válido mano por ojo. No es válido mano por golpe. No es válida la sustitución mano por diente. No. La sustitución será válida mano por mano. Ahí sí. De la misma especie, de la misma sustancia. No es válido diente por ojo. Mano por ojo. No. Es diente por diente. De la misma especie. El alma humana. El alma no tiene sangre. El alma que pecare, esa morirá. Morirá el alma, acá.
Entonces, el alma de Cristo, de la misma especie, de la misma sustancia. Mas si viene muerte, pagarás vida por vida. ¿Dónde está la vida? En el alma. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. En Levítico capítulo 17, versículo 11, se habla de la vida corporal del cuerpo de los animales, del cuerpo de los seres humanos. Porque la vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. El alma no tiene sangre. El alma no tiene sangre. En un pabellón quirúrgico, cuando están operando a una persona, le dan un somnífero nasal, ¿verdad? Un calmante, un somnífero que lo adormece al paciente. Entonces le empiezan a registrar los signos vitales. Adormecido el paciente, lo llevan al quirófano a operarlo. Entonces lo que los médicos ven es el cuerpo del paciente. Ven su sangre. Cuando abren la carne con el bisturí, ven la sangre en las sábanas, ven los órganos vitales del cuerpo, ven lo orgánico, el cuerpo, ven la sangre, pero el alma no se ve porque es invisible. Y hay veces que en el pabellón quirúrgico se experimenta la muerte clínica en el paciente. El cuerpo queda sin vida, no hay signos vitales, no hay respiración, no hay latido del corazón. La persona entró en muerte clínica, entonces tiene que venir a aplicar la reanimación cardiopulmonar, RCP. Pero el alma del paciente lo está viendo todo. La persona está suspendida a escasos centímetros de la camilla donde está puesta el paciente en el quirófano. Entonces los médicos cirujanos se repliegan un poco, para permitir el trabajo de reanimación cardiopulmonar, que con unos imanes, electroimanes, aplican corriente continua, corriente alterna, no, corriente continua, corriente de batería, porque si es corriente alterna lo electrocutan al paciente. Esa corriente que usan en las pilas para las linternas, ¿ya? Corriente continua, que es inofensiva para el cuerpo. Entonces empiezan a aplicar la reanimación cardiopulmonar. Entonces los cirujanos se mantienen expectantes, ¿verdad? Se repliegan un poco los médicos cirujanos para ver si tiene éxito la reanimación cardiopulmonar. Y hay veces que no tiene éxito la reanimación cardiopulmonar. Entonces los médicos se ven obligados a decir, basta ya, no sigan. Entonces están aplicándole la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? No hay signos vitales. Entonces el médico tiene que decir, basta, paren, se nos fue el paciente. Hora de muerte, 6 de la tarde con 5 minutos. Tienen que dictar hora de muerte. Se nos fue el paciente, no dio resultado la reanimación cardiopulmonar, el RCP. Pero hay veces que sí. Entonces los médicos están retirados momentáneamente, los médicos cirujanos, esperanzados en que tenga éxito la reanimación cardiopulmonar. Aplicación de energía de corriente continua en el pecho, ¿verdad? Con el electroimanes. Entonces el paciente está... Entonces esos instantes son dramáticos. Puede ocurrir cualquier cosa. Puede volver a la vida o definitivamente declararlo muerto. Entonces hay veces que la descarga de corriente continua en el pecho logra su éxito de hacer latir el corazón de nuevo. Que el paciente estaba en paro cardiorrespiratorio, ¿ya? No había respiración pulmonar, no había latido del corazón, paro cardiopulmonar de los pulmones. No hay respiración, no hay energía cardio, el corazón se detuvo, infarto cardíaco, el miocardio. Hay muerte clínica, está muerto, no hay signos vitales. Parece que el alma se salió del cuerpo. Y hay algunas personas que, estando conscientes de lo que les pasa a los seres humanos, ellos se desdoblan. Están a escasos centímetros del cuerpo que está tendido en la camilla. Y ellos lo ven todo. Ven los médicos cirujanos que están replegados, ven lo que le están haciendo a la reanimación cardiopulmonar, ven las enfermeras que corren de aquí para allá, colocándole algunas sustancias intravenosas para hacerlo revivir al cuerpo, hacer ejercicio de reanimación cardiopulmonar,
lo ven todo, pero la gente que está ahí en el quirófano no ve a la persona que está desdoblada. ¿Entienden? El alma no se ve. Son situaciones que ocurren en los pabellones quirúrgicos. Esto no es poco común, ¿eh? Lo que pasa es que no todos los que experimentan este tipo de muerte clínica están conscientes para poder darse cuenta de lo que ellos vivieron. Pero hay algunos pacientes que sí están conscientes y muchos de ellos ven un túnel, ¿verdad? Se le aparecen a algunas personas, un túnel de luz, ven cosas que están relativas con el cerebro, hay actividad neuronal. Entonces el paciente, su alma está desdoblada. Salida del cuerpo, el cuerpo está sin vida, porque la que tiene la vida es el alma, no el cuerpo. La vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. ¿Me entienden? Entonces cuando logra éxito la reanimación cardiopulmonar, logran volver a latir el corazón, ¿ya? Tut, 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 tut. Entonces los médicos cirujanos dicen, lo recuperamos. Tuvo éxito la reanimación cardiopulmonar. Entonces se retiran, los que estaban aplicándole la corriente continua, con los electroimanes se retiran, para permitir que los médicos cirujanos retomen la cirugía. ¿Ya? Finalmente operan al paciente, la operación termina siendo exitosa, salvo este lapso que ocurrió durante la operación, y al paciente lo retiran, digamos, en la camilla a una sala de recuperación. Después, cuando el paciente despierta, él narra la experiencia vivida. Y hay muchos libros en donde los pacientes han narrado la experiencia vivida en el quirófano, cuando estaban siendo intervenidos quirúrgicamente. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Invisible a todo ojo humano, el alma de Cristo. Es el alma, no el cuerpo. No es la muerte física, porque todos tenemos que morir físicamente. Es la muerte del alma, de nuestro ser invisible, que tiene eternidad. Y que Cristo le ha dado la inmortalidad. Al alma que va a existir eternamente, le ha dado la inmortalidad, la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual el no creer en el Evangelio es lo que condena? Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. La razón, la respuesta a esa pregunta es muy simple. Porque si la persona no cree en el único medio que nos hizo posible la salvación del alma, que fue la muerte de Cristo por nuestros pecados y su resurrección al día tercero, si no cree eso, entonces la persona queda expuesta a él tener que responder por sus pecados. ¿Me entienden o no? Porque el Evangelio anuncia lo que Cristo tuvo que hacer para podernos salvar. ¿Qué es lo que Cristo tuvo que hacer para podernos salvar? Tuvo que morir Él, la muerte de nuestras almas. Si Cristo no hubiese padecido exactamente la misma condena que tienen que padecer nuestras almas jamás habrían sido salvadas. ¿Me doy a entender? Si Cristo, en sustitución de nosotros, no hubiese padecido exactamente la misma condena que hay sobre nuestras almas por pecar, entonces nuestras almas jamás habrían sido salvadas. ¿Me entienden? Cristo tenía que pagar el precio exacto que tenían que pagar nuestras almas. El mismo precio, la misma condena. Si el ser humano tiene que, al morir, ir al infierno, esperar en tormento el juicio, y aquí se ha lanzado al lago de fuego, esto tenía que padecer Cristo. Para Él pagar completamente el precio en rescate de nuestra alma, rescatar nuestras almas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, son los últimos dos versículos del último capítulo del libro de Eclesiastés. Esto es escrito antes de que Cristo nos hiciese un nuevo pacto, con mejores promesas. Antes de que Cristo viniese a morir por nuestros pecados en la cruz, dándonos un nuevo pacto, aboliendo el antiguo pacto. Antes de eso, estaba vigente lo siguiente, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¡Qué espantoso esto! ¡Qué terrorífico!
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, terrorífico. Son pésimas noticias estas, no son buenas noticias de salvación. Es condenación esto. Pero vino Cristo. En Hebreos 9, versículos 27 al 28, dice: tal cual como un ser humano, al morir, su cuerpo, su alma tiene que ir al infierno a esperar en tormento el juicio, y aquí, enjuiciado, ser lanzado al lago de fuego, en sustitución de nosotros, vino Cristo a experimentar en sustitución, en reemplazo, para que nosotros no experimentáramos todo ese diagrama de flujo, infierno, juicio y lago de fuego, lo experimentó Cristo en la cruz por nosotros. O sea, Cristo en la cruz fue enjuiciado, tal como el ser humano tiene que ser enjuiciado aquí, en el juicio ante el gran trono blanco. En la cruz del Calvario hubo un juicio sustitutivo al juicio ante el gran trono blanco. En la cruz del Calvario hubo sustitución de condena al lago de fuego. Para que nosotros al morir no vayamos a ser enjuiciados y tener que ir al lago de fuego, en sustitución, en representación de nosotros, lo hizo Cristo. Eso es lo que está escribiendo el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Hebreos, Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y hay muchos detractores que dicen: se equivoca usted, uno dice, porque la carta a los Hebreos no la escribió el apóstol Pablo. Sí, yo sé, soy un estudioso de la Escritura. La carta a los Hebreos fue escrita por la mano del apóstol Pablo. Cuando uno termina la carta, de leer la carta del apóstol Pablo, en la salutación final, ahí está el sello de su apostolado. Ahí. Es la misma despedida de la carta a los Filipenses, la carta a Filemón, la carta a los Efesios, la carta a los Corintios, primera y segunda, la carta a los Tesalonicenses, la misma firma. La misma forma de despedirse. La de Pablo. Al final de la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo dice: sabed que ya está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual espero venir pronto a veros. El colaborador del apóstol Pablo era su hijo espiritual Timoteo. El apóstol Pablo fue el autor de la carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. En Hebreos 9, versículos 27 al 28, el apóstol Pablo escribe: y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? 1 Pedro 2:24. Para que nosotros no tengamos que al morir ir al infierno, esperar en tormento el juicio y ser enjuiciados y ser lanzados al lago de fuego, Cristo en la cruz fue enjuiciado. Sustitución de juicio. Él en vez de nosotros, cargando nuestros pecados, asumiéndolos Él como si Él los hubiese cometido todos. ¿Y he de pagar lo que yo no robé? Yo, Cristo, ¿yo he de pagar lo que yo no robé? Él pagó por nosotros. Él murió en vez de mí por los pecados de mí. Cristo en vez de ti, en lugar de ti, por ti. Cristo lo hizo, en vez de ti, dejándose en su cuerpo imputar con los pecados que nosotros los vamos a cometer todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas a este cuerpo. Porque todo ser humano cuya alma vive incorporada en el cuerpo va a cometer pecados hasta que el cuerpo físico se muera. Arrepentimiento, cambiar de parecer respecto de cómo te encuentras ante Dios, incorporada tu alma en un cuerpo físico de carne y hueso. En este cuerpo físico existe siempre la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7, versículos 14-25. El apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne, de 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, Cristo morando dentro de nosotros, siendo sumergido espiritualmente, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Espiritualmente hablando. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas de nuevo. Judicialmente hablando. Pero en términos morales, todo sigue igual. Sin serle quitadas las inmundicias de la carne. O sea, 2 Corintios 5:17 más 1 Pedro 3:21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo, sin serle quitadas las inmundicias de la carne.
sin serle quitada al alma salvada el estar todavía viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Y toda alma, ya sea el alma condenada o el alma salvada, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, va a cometer pecados hasta que el cuerpo de carne y hueso se muera. Lo que pasa es que entrando por la puerta estrecha, el alma queda inmortal. Pecado que cometa no le condena el alma a la muerte. Cristo fue condenado a la muerte del alma. Y los pecados se pagan una sola vez, no se pagan dos veces. Dios es justo, es un Dios de justicia. Y en justicia nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Los delitos que Cristo los supo todos, los de todo el mundo, de todas las generaciones, que Cristo se los dejó cargar a Él, se los dejó imputar a Él y Él se encargó de pagarlos, no los tenemos que volver a pagar nosotros. Ya nos los pagó Cristo en la cruz del Calvario. Esto es evangelio. Esto es buenas noticias de salvación. Buenas noticias, alegría para el corazón, buenas nuevas. Esto sí que produce alegría. Estos son buenas noticias de salvación. Esto es evangelio. Maravillosas buenas nuevas de salvación. Los ángeles a los pastores de Belén se le aparecieron y le dijeron: os damos buena de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Hallaréis al niño recostado en un pesebre envuelto en pañales. Os damos nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hallaréis al niño recostado en un pesebre envuelto en pañales, en un pesebre donde ponían los corderos de la expiación. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual Cristo dijo: el que no creyere en el Evangelio será condenado? ¿Porque sí? ¿Es porque una cosa antojadiza? ¿Porque sí nomás? Todo tiene una causa. El no creer en el Evangelio invalida lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar. Y al invalidar esta salvación tan grande por la incredulidad, o por dudarlo, por objetarlo, diciendo sí, pero además hay que hacer algo más, eso es objetar lo que ya Cristo consumó en la cruz, que fue la vida eterna, la persona invalida la salvación del alma. ¿Cuál es la causa por la cual el no creer en el Evangelio es ahora lo que condena al ser humano? Ya la gente no es condenada por pecar, por cometer pecados, sino por la incredulidad a la buena nueva de salvación, por no creer en el Evangelio. O sea, invalidar implica hacer inválido o nulo. Invalidar es anular algo inicialmente válido, o sea, dejarlo sin efecto. Era válido, pero ahora ya no. Lo invalidó. Algo que era válido quedó inválido por la incredulidad. No hacerlo legal, invalidarlo legalmente. O sea, ¿cuál es la causa por la cual el no creer en el Evangelio es lo que condena? ¿Es algo antojadizo? ¿Es porque sí? No, todo tiene una explicación. La persona al no creer en el Evangelio no está creyendo el único medio por el cual la persona ha sido salvada, que fue por sustitución. Porque una vez que la persona peca, quedó totalmente destituida del cielo. Y no hay moneda de cambio contra la sentencia de la muerte del alma. De la manera que o todos los pecados que uno va a cometer hasta que se muera, los pagará la persona, todos, inicialmente, en primera instancia, o el sustituto. Pero tienen que ser pagados todos por una sola persona. Recordemos, si a Cristo le fueron imputados todos los pecados que el ser humano cometerá hasta que se muera, menos uno, ese un no pecado imputado a Cristo lo tiene que pagar la persona. Y penalmente el pecado se condena penalmente con la muerte del alma en el lago de fuego. Así que, obligadamente, todos los pecados que el ser humano cometerá en todo su paso por este mundo tienen que ser pagados por una sola persona, no por dos ni por tres. No puede ser compartida la sentencia. Todas las sentencias tienen que ser sobre una persona, ¿ya? Inicialmente por la persona que cometió los pecados, pero en segunda instancia por el sustituto. El Evangelio nos habla de la segunda instancia, ¿verdad? Del sustituto, Cristo Jesús. Dios nuestro Creador encarnado, tomando forma humana. Y es por eso que en Juan 8:24, Cristo, hablando de invalidar por no creer con fe, ¿ya? Invalidar, hacer inválido
la salvación que Cristo consumó para todos los seres humanos. ¿Eh? Cristo en la cruz murió por los pecados de todos nosotros. Por todos murió Cristo, cargando los pecados de todos nosotros. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por esa causa Cristo murió. Fue ejecutado a la muerte por los pecados nuestros. Él los pagó en vez de nosotros. Él murió en vez de que nos muriéramos nosotros, la muerte del alma. Entonces, al no creer, la persona invalida. Deja inválida la sustitución. La única forma en que un alma pudiera ser salva del lago de fuego es por sustitución. Alma por alma. Y al no creer en el Evangelio, la gente invalida el único medio que nos dio la salvación, que fue por sustitución, Cristo en vez de nosotros. Entonces eso produce que la gente queda expuesta a ella tener que responder por sus pecados. O sea, queda todo foja cero. ¿Me entienden? Al no creer en el Evangelio, invalida la sustitución que Cristo hizo por nosotros en la cruz y todo queda foja cero. O sea, la persona queda en el estado inicial. O sea, la persona sin Cristo, lo único que le va ocurriendo a la persona que no ha creído en el Evangelio es que conforme va pecando, va adquiriendo sentencia tras sentencia a la muerte de su alma. Y este proceso de ir acumulando, porque la persona va acumulando conforme va pecando, va acumulando sentencias a la muerte contra su alma, este proceso no se puede revertir. Este proceso de ir acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte contra su alma conforme el ser humano va pecando. No se puede revertir el proceso, porque las sentencias no se pueden negociar, ¿entienden? Entonces, sin que la persona crea en la sustitución hecha por Dios, encarnado en Cristo, Dios es inmortal, entonces la persona queda expuesta a ella tener que responder por sus pecados. La persona queda expuesta, el alma de la persona queda expuesta a ella tener que partir a la eternidad por cuenta suya. Va por la suya, ¿me entiende? Él responderá por sus pecados. Como no creyó en la sustitución, como no creyó que el pecado se condena con la muerte del alma, entonces Juan 8:24, Cristo dice, advirtiendo al Señor, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. ¿Entienden lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24? Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, tu sustituto, tu cordero, sobre mí fueron cargados todos tus pecados, y yo morí en vez de ti, en la cruz. Yo soy el Cordero de Dios que quité los pecados tuyos del mundo, de tu paso por este mundo. Todos los pecados que tú cometerás en tu paso por este mundo, en la cruz me fueron imputados a mí, para yo hacerme cargo de tus pecados, con la muerte del alma. Ahora cuando tú cometes los pecados, no los tienes que volver a pagar tú, ya te los pagué yo en la cruz del Calvario. Si tú no crees que yo soy tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. Si tú no crees, invalidas.